Bien chicos, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de historia. Ya en esta oportunidad, chicos, vamos a ver a una sociedad que está enmarcado dentro, ya, o que se desarrolló dentro del primer horizonte cultural. Nos estamos refiriendo a la cultura chavín, o sociedad chavín, también como algunos lo llaman, ¿ya? Una sociedad que va a sentar las bases para las próximas o las otras culturas o sociedades que se desarrollaron antes del desarrollo de la sociedad inca, o sea, las llamadas culturas pre-incas. Chavín tiene ese privilegio de haber sido la primera sociedad que comienza a desarrollarse y que va a tener una influencia ya casi a nivel nacional, o sea, casi lo que es todo el territorio ya panandino de la época antigua. Chavín, ¿dónde se ubicó la sociedad chavín o la cultura chavín? ¿Dónde estuvo ubicada? La cultura chavín, chicos, se ubicó en el departamento de Ancash, ya, en la provincia de Huari, en el distrito de Chavín de Huántar. Ahí estuvo ubicado la cultura chavín. Se ubicó entre dos márgenes de dos ríos. ¿Cuáles fueron estos ríos? El río Moshna y el río Huachexa. ¿Ya? Ahí estuvo ubicado, ahí se desarrolló, o fue el centro principal de la sociedad chavín. ¿Quién descubrió a Chavín? Se dice que el primero que llegó, el primero que hizo algunos comentarios, ya, algunos aportes sobre la existencia de esta cultura, fue el cronista español Pedro Cieza de León. Él fue el primero, ya, que va a referirse a la sociedad chavín, ya, en su famoso libro Crónicas del Perú. Pero fue el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas que en el año 1919 descubre las ruinas, descubre los vestigios, descubre a la sociedad chavín. Entonces, ¿quién descubre? Lo descubre el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas. ¿En qué año? En el año de 1919. ¿Cuáles fueron los límites? Hemos dicho que Chavín tuvo influencia en casi todas las otras culturas posteriores a Chavín, ¿ya? Y sus límites fueron los siguientes. Por el norte abarcó hasta Tumbes, hasta el río Tumbes, y también por Cajamarca. Hasta ahí se extendió la sociedad chavín. Por el sur se extendió hasta el Río Grande. El Río Grande queda en el departamento de Ica y también abarcó hasta Ayacucho. Por el este llegaron hasta la Ceja de Selva. No penetraron exclusivamente o no penetraron más allá a la selva más central, sino llegaron hasta la Ceja de Selva, hasta el río Marañón, hasta lo que es, ¿no?, el naciente ya del río Guayaga. Y por el oeste abarcaron la costa norte del Perú. ¿Ya? Esos fueron los límites de la cultura chavín. ¿Cómo estuvo organizado socialmente Chavín? Organización social. Chavín, hijo, fue una sociedad teocrática. Cuando hablamos que fue una sociedad teocrática, es que estuvo dominada ya por una casta no sacerdotal. O sea, fueron los sacerdotes los que se encargaron del control político, económico, social de la sociedad chavín. ¿Ya? Entonces, fue una sociedad teocrática. ¿Por qué? Porque estuvo dirigido por los sacerdotes. ¿Ya? Chavín, hijos, fue el principal centro cultista del Perú antiguo. Acá llegaban todos de las otras culturas, de los otros pueblos, llegaban a Chavín, ya cuando se realizaban ceremonias religiosas. Todos llegaban a
Chavín. Por eso se dice que fue el principal centro cultista del Perú antiguo. Acá, en esta sociedad, tenemos la aparición de un estado teocrático y asimismo se va a aparecer las famosas clases sociales, o sea, la diferenciación, ¿no?, de clases sociales. Unos estaban por encima de otros, ¿ya? Entonces, aparición de un estado teocrático y también de las clases sociales. Los templos, chicos, jugaron, dice, un papel muy importante ¿en qué? En la dominación de la población. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a través de la religión se lograron imponer esta clase, ya, esta casta sacerdotal sobre el resto de la población, que eran los que dirigían el Estado. ¿Ya? Los sacerdotes, miren, tuvieron, dice, el control de los conocimientos, en este caso de los conocimientos astronómicos y agrícolas. Ellos decían, o sea, ellos veían, observaban ya los fenómenos climatológicos y decían cuáles eran los tiempos propicios para la siembra y qué tiempo era para la cosecha. Entonces ellos, a través de sus estudios ya astronómicos, podían ellos recomendar las fechas que se tenían que realizar las siembras, ¿ya? La organización económica, como toda sociedad, su economía estuvo basada en la agricultura y en la domesticación también de algunos animales. Pero la agricultura fue la base principal, ¿no?, de las sociedades antiguas. El desarrollo económico de Chavín dice que tuvo como condiciones, ¿qué cosa? Una agricultura muy desarrollada para la época, ¿ya? Muy desarrollada. Tuvieron un control de riego, ¿ya? O sea, sabían, ¿no?, cuándo se iba a regar, cómo se iba a regar, y también lograron hacer algunos canales de regadío. Y la domesticación de cultivos complejos como el maíz. Fue el maíz uno de los primeros cultivos que ellos comenzaron a tener y tuvieron excedentes que llegaron también incluso a guardarlos para las épocas en que tenían o no producían mucho este producto, ¿ya? O sea, miren eso que ya tenían ellos, o sea, controlaban el riego, tenían el producto del maíz, obtenían el producto, cosechaban el maíz y cuando había excedentes lo guardaban, porque sabían que había momentos que lo iban a necesitar, ¿ya? Utilizaron también el sistema de chacras hundidos llamado huachexas, ¿ya? O sea, también utilizaron, ¿no?, en ciertos lugares el sistema de chacras hundidas. Asimismo, ya tuvieron la consolidación de núcleos jerarquizados, ya, de poder, y que estos tenían origen, ¿qué? Tenían origen religiosos, ocultistas. ¿Ya? Y por último, tenemos el desarrollo, ¿no?, artesanal. O sea, un desarrollo artesanal que utilizaron ellos las famosas cerámicas, los tejidos, ¿ya? Pero cada uno de ellos tenía un fin, ¿ya? Tenía un fin. Cada uno de ellos. Entonces, un desarrollo artesanal. Bien, chicos, ¿ya? Hasta acá estamos llegando. A ver, todavía nos falta lo que es la arquitectura, la cerámica, nos falta ver. Estamos viendo solamente hasta lo que es la organización social y la organización que diga económica. Bien, chicos, con esto estamos terminando nuestra clase sobre el primer horizonte que corresponde a la cultura Chavín. Hasta luego.